Buenos días, buenas tardes, seguidores del Árbol de la Vida. Estamos en un sitio muy especial. Estamos en una cueva, en una gruta que está en los jardines del Palacio de la Granja, porque hoy vamos a tratar un tema que es clave para entender nuestra sociedad y es el mito de la caverna de Platón, que conocerás el mito, ¿no, Sí, Gonzalo? don Daniel, muchísimas gracias por... Eres un experto en estos lugares místicos en España y muchísimas gracias por haberme invitado aquí y a todos nuestros seguidores, que por cierto, suscribiros al canal porque vamos a tener un conocimiento y un vídeo impresionante sobre este mito que yo lo aprendí en filosofía en tercero de BUP y que me pareció espectacular. Sí, y es curiosamente un mito tremendamente actual. Así es que si os parece, vamos a entrar directamente en el mito, vamos a entrar en la caverna y luego al final del vídeo vamos a sacar las conclusiones prácticas. Los mitos son muy importantes porque encierran verdades trascendentes, verdades del alma. Así es que nada, empezamos, don Gonzalo, si te Empezamos, don parece. Daniel, Sí. genial. Pues bueno, el mito lo conoceréis todos, estudia filosofía. El mito lo explica Platón en una de sus obras más importantes, que es La República. Y el mito, pues un poco para resumir, tú me corriges, don Gonzalo, es que hay una cueva en donde hay una serie de hombres que están sentados al fondo de la cueva y están atados, es decir, no pueden mirar hacia atrás, tienen las cabezas sujetas y también las manos, y están viendo en una pared, una serie de sombras que se proyectan con un fuego que hay atrás, y hay una serie de personas que hacen como las marionetas estas de Praga, del teatro de marionetas de sombras, y entonces lo que están viendo es una serie de sombras que se mueven, ¿no? Y para esos hombres que están ahí sentados y que solamente ven eso, esa es su realidad. Es así, ¿no? Sí, Don sí, Gonzalo. se proyectan las sombras sobre la pared de la cueva. Y claro, ellos creen que eso es la realidad. Efectivamente. Y entonces pues resulta que uno de estos que están encadenados logra soltarse, porque no son cadenas pesadas, logra soltarse y, y se escabulle y sale afuera. Nosotros ahora ya hemos salido, como podéis ver. Sí, aquí hay una cueva que, por cierto, os invitamos a que vengáis aquí a la granja cuando podáis, porque es Sí, un sitio un espectacular. sitio espectacular. Sí. Y recordad a quien os lo enseñó, aquí, don Daniel. Bueno, por cierto, aquí está el lago que alimenta las fuentes de la granja. Pero bueno, Sí, no nos desviamos del tema. Uno de los que están encadenados se suelta y se aventura a salir de la cueva a ver qué pasa. Y de repente que cuando sale al exterior y que se encuentra. Se una, encuentra, sí, una luz impresionante, impresionante que le ciega. efectivamente, la luz del sol, Sí, la luz del exterior, que le ciega, no puede ver muy bien y tiene que acostumbrarse, ¿no? Y claro, la realidad que ve es completamente distinta y dice, esto que estaba viendo yo, es que vamos, no tiene ni color con esto, vamos, ¿no? Y bueno, y este hombre entusiasmado regresa a la cueva y le dice a los que están allí, pues estáis locos, ¿cómo estáis aquí sentados cuando fuera ahí donde está la luz, la fuera. luz? Y entonces la gente, Mírale. los que están ahí le miran, pero ¿de qué hablas? Tú, que hay una luz increíble, que esto no es real, que estáis totalmente controlados. Pero qué tonterías dices, que sí, que sí. Y entonces los de dentro dijeron, no, este está loco. O sea, Sí, este hombre es peligroso porque este hombre está loco. exacto. Con lo cual no le hicieron ningún caso. No sé si le pasó algo, no lo recuerdo. Mm, Pero bueno, ¿tú cómo interpretarías este mito, que por cierto no es mito, es sí. una alegoría que hace Platón para educar a las personas? ¿Tú cómo lo interpretarías? Pues desde el punto de vista de la cábala, esto es una interpretación desde el árbol de la vida directa, porque es básicamente las sombras y lo que se proyecta es básicamente Yesod, que son imágenes, que son sombras, que son imágenes proyectadas por la luz,
y la luz es Tiferet. Entonces que representa también en el árbol de la vida, se representa como el sol. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú miras al sol por primera vez te ciega, porque no estás acostumbrado. Entonces, por eso muchas personas, cuando ven el sol, cuando descubren a su ser por primera vez, vuelven atrás porque no pueden soportar la luz. Yeah. Y luego, muy interesante, que cuando uno ve la luz por primera vez, quiere decir a todo el mundo que ha visto la luz. Y en vez de una sensación de alegría y decir, venga, enséñanos estos que has descubierto, es al contrario. Genera una sensación de violencia contra la persona, Sí, que les quiere liberar. El sistema está diseñado para que la persona que salga del sistema sea tomada directamente como loco y neutralizada por los mismos personajes del sistema. O sea, es un planteamiento tremendamente inteligente. Sí, o sea, en el sistema la víctima se convierte en verdugo de la siguiente generación o de cualquiera que vive una vida diferente, una vida libre. Porque ahí es la libertad. En el Quijote de la Mancha, en un momento dado Don Quijote, hay unos presos que iban a Cádiz en un carruaje y Don Quijote, sin preguntar nada al alguacil, les libera. Sí. ¿Y sabes lo que hacen? Sí, le empiezan a tirar piedras. Le empiezan a tirar piedras. ¿Y por qué? Se pregunta. Y hay un libro que es Vida de Quijote y Sancho, de Unamuno, que explica cada capítulo de Don Quijote. Y hace esta explicación y le pregunta a los esclavos, a los presos, ¿por qué tiráis piedras a aquel que os va a liberar? Y realmente era precisamente por eso, porque te libera. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con querer que las personas se liberen o liberar a las personas por la fuerza. Claro, sobre todo a las personas que no quieren o no estén preparadas para ello. Sí. Cada uno tiene su momento, ¿no? Y efectivamente, esta idea de hacer apostolado y de liberar a todo el mundo es un grave error. Yo creo que la mejor manera de ayudar a las personas, entiendo yo, por lo menos desde este punto de vista, es simplemente vivir tu realidad, ¿no? Y vivir desde el ser. Ya desde ese mismo momento, de alguna forma ayudas a que la vibración del mundo suba, ¿no? Sí. Y de hecho, si te das cuenta en el mito, es fácil liberarse de los grilletes. Sí, es fácil. Sí. Es fácil, o sea que realmente es un pequeño acto de voluntad y de observar que te puedes liberar de las cadenas, que en el fondo las cadenas son mentales. Sí, era lo que muchas veces hemos comentado. Los elefantes, criados desde pequeños con una cuerda en una mano, cuando son grandes no se mueven, pudiéndose mover perfectamente y romper la cuerda. También hay un tema ahí de miedo, ¿no? Si nunca has salido de la cueva, pues estoy mejor en la cueva, ¿no? Sí. Aquí encerrado, ¿no? Eso, el típico refrán, que por cierto, no hagáis caso a los refranes, porque los refranes son expresiones del sistema de creencias, que es más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces la gente se queda ahí enganchada, ¿sabes? Has nacido en un sitio, mi pueblo es lo mejor, la calle mayor de mi pueblo no hay otra igual, o sea, todos los pueblos son iguales, pero la de mi pueblo es la mejor. ¿Y a dónde vas a ir? ¿Dónde vas a estar mejor que en casa? Sí, efectivamente. Oye, entonces, interesantísimo lo de Don Quijote. Ahí Don Quijote actúa como Tífares, ¿no? Sí. Muy interesante, me parece. Y luego hay otro tema interesante para que también un poco reflexionemos, ¿no? Las sombras que se proyectan en la cueva están manejadas, ¿no? Sí. Están manejadas desde atrás, no son sombras aleatorias, ¿no? Y yo encuentro una gran similitud, de alguna forma, con el mundo que vivimos, el mundo contemporáneo, sobre todo digámoslo así, en este sentido las sombras serían las imágenes que nos rodean, las imágenes que vemos en la televisión, las imágenes que vemos ahora en los móviles, ¿no? Sí. En las redes sociales, la publicidad, bueno, en fin. Sí, las noticias de televisión, es decir, todo eso es una proyección del sistema colectivo para hacer esclavo a la persona a través del miedo. Entonces, si las manejas bien, activas las emociones. Entonces, las personas que se han hecho millonarias con la publicidad han estudiado muy bien al colectivo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen?
utilizan la emoción, las emociones, sobre todo las más bajas, para que la persona se enganche y luego venderle el producto. Ya. Sí, se crea a lo mejor una necesidad, un deseo, Sí, que esos eros, se crea ese deseo y luego se establece la solución a ese deseo, sí, ¿no? que normalmente el producto es el partido político, que te va A o sea, solucionar sí, la carencia. el partido político genera la propaganda a través del miedo. Primero genera el miedo, que va a venir tal y te va a matar, entonces te genera el miedo, te genera la emoción. La persona dice, ah, vale, pues ya vive con esa emoción. Y luego dice, ¿quién me va a salvar de eso? Pues el Salvador. Ya. Oye, vamos a Sí, establecer tres pasos para salir de la caverna, si te me parece. parece genial, don Daniel. Yo voy a decir el primero. Genial. El primero es ser consciente que estamos en una caverna, que vivimos en una caverna. Sí. O sea, sí. Y yo diría más que ser consciente de lo que estás viviendo no es lo real. Efectivamente. O sea, que son imágenes proyectadas sobre una pantalla. En la cábala la pantalla es Yesod. Entonces se te proyecta sobre una pantalla. O sea, ser consciente de que estás viviendo en un sueño realmente. Manejado donde tú no eres, mientras vivas desde ahí, tú no eres el creador del sueño, sino que otros crean tu sueño colectivo por ti. ¿Vale? La segunda. ¿Digo yo la segunda, Sí, don Daniel? la segunda. Bueno, antes invitamos a que os suscribáis para que no os perdáis ninguno de estos vídeos que no son habituales en YouTube y que os van a dar un montón de conocimiento y de por lo menos de capacidad para reflexión. Lo segundo es atreverse a romper los grilletes. Darte cuenta que tus cadenas son realmente mentales y atrever a decir, o por lo menos a preguntarte. Y si eres un seguidor de este canal, pregúntate, ¿esto que me están diciendo es lo verdad? O sea, ten espíritu crítico. La vida es determinada como me están diciendo. ¿Tengo que vivir la vida determinada por otros, como me dicen estas sombras? ¿O puedo determinar mi vida? Entonces, el segundo paso es atreverte a romper los grilletes. Sí. Y es que lo hablábamos hoy mientras veníamos en el coche. Si algo es la vida, es no determinación. Efectivamente, desde la gruta, desde la caverna, se ve la vida como determinada, como repetitiva. Pero si os dais cuenta, y vamos a hacer un vídeo sobre esto, cada segundo que vivís es completamente único, porque no se va a repetir. Otra cosa es que lo veamos como repetitivo. Sí. Pero cada momento podemos liberarnos. En cada instante la vida puede cambiar. O sea, eso es algo extraordinario, ¿no? Y yo te diría entonces que la tercera clave es descubrir otras formas, es decir, descubrir quiénes somos. Normalmente nos han volcado sobre el mundo exterior, pero nos han negado la inmensidad de nuestro interior, la inmensidad de mundo que albergamos y que nos trascienden. Es decir, nos han coartado, nos han de alguna forma mutilado. Sí. Nosotros somos mucho más de lo que nos han dicho. Y un poco con el símil de la caverna, volver hacia nuestro interior. Sí, o sea, no tengas miedo hacia mirar a tu sol, no tengas miedo a descubrir realmente quién eres. Ese, digamos, es el tercer paso. Cuando veas tu sol, cuando veas el sol, vive desde tu sol. Porque nos han metido miedo para que no vivamos desde el sol, para que no brillemos. Efectivamente. Vivimos desde la luna, es un mundo lunar, el mundo que vivimos, de sombras, de pequeñas luces y tal, pero tenemos que descubrir nuestro sol, y nuestro sol es un sol interior. Sí. Entonces el tercer paso es no tener miedo a brillar, que se traduce en la vida diaria, es no tener miedo a poner tus dones en el mundo, no tener miedo a que te critiquen, no tener miedo a... Básicamente es no tener miedo, es arriesgarte a vivir desde el ser, arriesgarte a determinar tu vida, arriesgarte a equivocarte y bueno, si te has equivocado rectificas, ya está, no pasa nada. Sí. Arriesgarte a vivir con mayúsculas, poner tus dones en el mundo. Sí. Y dejar de lado ese miedo que nos han inculcado a poner tus dones en el mundo. Sí. Luego, una cuarta lección que sacamos, que es la que... Estos son los tres pasos, que si quieres lo resumimos. Primero, saber que estás viviendo en un mundo de sombras. Segundo, atreverte a romper los grilletes.
Y tercero, no tener miedo a vivir desde el sol, vivir desde el sol. Oye, pues me parece maravilloso. Y luego una cuarta es, en lugar de querer liberar a otros de forma directa, simplemente vives desde tu ser y otros de forma natural irán despertando y irán siguiendo tu ejemplo. Efectivamente, porque hay personas que cada uno está en su nivel, es decir, Sí. No digo en su nivel, en su estado de conciencia, y a Sí. lo mejor hay personas que necesitan vivir de esa caverna para en algún momento darse cuenta Sí. y de alguna manera salir de allí, ¿no? Necesitan vivir muchas crisis y mucho sufrimiento para empezar a preguntarse si esos grilletes que le están creando ese sufrimiento son reales o no. Efectivamente. Pues oye, yo creo que hemos sacado 3 lecciones estupendas. Gonzalo es un hombre práctico, yo soy un hombre teórico, pero es muy importante llevar al plano práctico estas Sí. enseñanzas de un hombre iluminado para mí, como fue Platón. Sí. Que por cierto, y ya para terminar, en la República lo que Platón expone es un sistema de gobierno que esté dirigido desde el sol interior, desde el alma, con lo cual es un sistema de gobierno de los sabios, Uh-huh. de los filósofos sabios, ¿no? Que estén conectados con la unidad, con la inteligencia Sí. una, ¿no? Y lo que pasa es que los sabios no son puestos a dedo, sino que llegan de forma natural, donde cuando tú ves a un sabio, el sabio no necesita ningún puesto. En un simple banco, en una simple piedra, ahí es donde transmite su sabiduría. No necesita ocupar un puesto en la jerarquía, lo que pasa es que de forma natural lo ocupa, como eran lo que comentabas los reyes antiguos de la India, de China también, me imagino. Sí, en la India milenaria le decía a Gonzalo, era un país riquísimo, era un país riquísimo porque se gobernaba desde el conocimiento y se establecieron los órdenes sociales que hoy en día han degenerado en las castas, que es un sistema aborrecible, pero que originariamente era un sistema muy parecido al que expone Platón en la República, es decir, hay personas que nacen para hacer temas, por ejemplo, manufacturas o trabajar la tierra, Sí. ese es su talento, Sí. pero no son personas inferiores a los sabios. No, están cumpliendo su dharma. Están cumpliendo su dharma. Entonces la sociedad es un todo armónico que cumple su dharma. El hijo de un sabio no tiene por qué ser sabio. A lo mejor el hijo de un sabio es una persona que le guste la guerra. De Sí. hecho, hay personas preparadas para la defensa Sí, o para puede ser las un armas. guerrero, sí. Entonces, o el hijo de un artesano es un sabio, es decir, es un sistema, es una aristocracia de sabiduría, digámoslo Sí. así, o de conocimiento, ¿no? Sí. Una meritocracia por el conocimiento. Sí, que por cierto, Platón, es una anécdota, intentó crear su polis ideal y al final terminó vendido como esclavo. Y fracasó, ¿no? Sí, sí, con lo cual Sí. el mundo creo que todavía... Sí, también hay que tener cuidado con intentar poner esos mundos ideales en un sistema donde las personas no han llegado a ese nivel de conciencia. Ese es el gran fallo de traer lo ideal a lo terrenal, por decirlo así, cuando la persona no está preparada para vivir de ahí. Efectivamente. Y sí. Oye, pues un vídeo yo creo que interesante. Ahora nos vamos a meter Gonzalo y yo en la gruta. A ver, ahí sí, a ver las sombras y luego ver la luz. Efectivamente. Y una cosa que comentas de la teoría y la práctica, ambas son necesarias. Ya. Porque la teoría sola sin práctica, te quedas en un teórico que no vives. Ya. Pero la práctica sin teoría, sin una teoría, sin una ley, al final andas como un pollo sin cabeza. Entonces, ambas son necesarias. Sí, efectivamente. Así que, don Daniel, y luego eso, los papeles se intercambian, porque de repente durante una época uno es teórico y luego es práctico, se van intercambiando, o sea que no worry. Nada, somos como el dúo dinámico. Pues nada, buscadores, espero que os haya gustado este vídeo, suscribiros al canal. Sí. Y otra cosa que estamos aplicando es el tema de los diálogos. Efectivamente. Que los diálogos platónicos y socráticos
esto no se... Hay muy pocos canales que apliquen el diálogo. Mm. Y el diálogo lo bueno que tiene es que surgen temas de forma espontánea que se pueden ir tratando y igualmente hacer vuestros comentarios para temas que queráis que tratemos. Pues nada, muchas Así que, gracias y hasta la próxima. excelente. Gracias, don Daniel.